Relevo de responsabilidad. Esta es una obra de ficción, por lo que cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia. Como todo autor, plasmo en mis historias pedazos inconscientes de mis vivencias. Lo que para unos luce a simple vista como una oportunidad invaluable, es para otros un infinito infierno. Dedicatoria. Esta historia se la dedico a todos los empleados de mini almacenes en el mundo entero. Un saludo especial a aquellos que laboraron conmigo en aquellos oscuros tiempos en Puerto Rico. A aquellos valientes que reciben insultos a nombre de las compañías y cuya remuneración nunca será lo suficiente. A aquellos salarios que nunca compensarán como para pagar la ansiedad que causa la desmedida arrogancia de algunos gerentes y dueños. A aquellos empleados que caminan horas bajo el sol, revisando candado a candado, puerta a puerta, paso a paso, bajo condiciones difíciles. Se la dedico a los buenos compañeros y también a los malos compañeros, a los mentirosos, oportunistas y acomplejados esbirros. Ellos saben quiénes son. También se la dedico al señor James Bond, quien fue el primer lector de esta historia. Prólogo. Era una tarde lluviosa de otoño en la tierra del valiente señor. Aquel día, Mara se dirigía al complejo de almacenamiento de la ciudad costera de San Fernando de la Carolina. Una llamada de emergencia en aquella instalación había sido la razón de su improvisada visita. Aquel establecimiento había sido construido de la avaricia misma de sus dueños y amparado en el deseo de acumular objetos materiales, no siempre necesarios. Aquel maldito almacén hacía negocio del sudor de su desdichada clientela y de sus marginados empleados. Ese centro laboral había sido siempre objeto de las más extrañas historias. En aquel purgatorio iban a parar las pertenencias de los más infelices propietarios. Ya fuera por necesidad económica, pérdida de la vivienda o por puro consumismo, siempre había una habitación disponible para alquilar. Siempre había una nueva historia que escuchar. Capítulo 1. La niebla en el camino. La mujer, de unos 39 años, conducía su camioneta por la ahora desértica avenida. Aquel fatídico día, una tormenta eléctrica se fraguaba en la bóveda celeste del Caribe Oriental. En vano habían sido las llamadas telefónicas al recinto de almacenamiento. Llamada tras llamada, eran contestadas solo por el contestador automático. Vez tras vez, la misma respuesta automatizada con su característica voz carente de alma. Gracias por llamar a El Paraíso Mini Almacenes, la autoridad en almacenamiento. En este momento, todos nuestros representantes están ocupados. Deje un mensaje después de la señal y le contestaremos en el más corto de los tiempos. El paraíso, donde almacenar sus pertenencias es como un sueño. Luego de la ominosa señal, aquel enigmático silencio. La mujer trató de acallar su conciencia, subiendo el radio de su vehículo utilitario deportivo. Al menos aquella música la distraía de aquellos pensamientos de duda, de aquel vacío en su interior, de aquella triste soledad. Pensó para sí misma: dicen que el dinero no compra la felicidad, pero la infelicidad se compra con cualquier suma, por precaria que ésta sea. Mientras conducía, escuchó el timbre de su teléfono que avisaba la llegada de un mensaje de texto. Le dio una leve mirada a la pantalla. Mensaje nuevo de papi. Leía el comunicado. Ignoró el mensaje de su progenitor y continuó su camino sin darle mucha importancia. ¡Qué mucho fastidian los viejos cuando se ponen seniles!, pensó para sí misma. Varios minutos más adelante, una espesa neblina comenzó a obstaculizar la visibilidad. Ahora solo podía ver unos pocos metros al frente. Los parlantes del estéreo de su lujosa camioneta dejaron de transmitir música y se escuchó un estruendoso pitido. Seguido de una grabación mecánica que decía: este es el sistema de transmisión de emergencia. En breve recibirá instrucciones detalladas. Volvía el ominoso silbido. Se oyó una voz entrecortada y nerviosa que comunicaba, entre sospechosa estática:
a todas las personas en el área de San. Ya, Lina, ven, ayudar. Repito, ayuda. Aquel pitido infernal terminó de repente y dio paso, una vez más, a la monótona estática. Mara redujo la velocidad a unos 10 kilómetros por hora. Un lejano trueno se escuchó a lo lejos, en dirección al complejo comercial, destino de la mujer. Pronto se dio cuenta de que hacía casi una hora que no veía ningún vehículo por la carretera. La vía había sido despojada de toda vida. Era un cuadro inquietante y ominoso. El radio volvió a la vida transmitiendo el mismo mensaje distorsionado, y luego murió nuevamente en estática. Unos 20 minutos pasaron mientras purgaba el tiempo por aquella tenebrosa niebla. Habían pasado las 3 de la tarde, pero la poca luz que la bruma dejaba filtrar hacía parecer que era mucho más tarde. Mara trató de sintonizar otra estación, pero en vano fueron sus intentos. Volvía aquel confuso mensaje. Solo tomó un instante de distracción cuando sintió que la camioneta golpeó algún objeto y luego le pasó por encima. Sintió un impacto por el lado del pasajero y después la cabeza le dio vueltas y más vueltas, hasta que quedó inconsciente. Mara se encontraba ahora en una sala de cuidados intensivos. Podía ver a un hombre llorando al lado de una cama de hospital. Aquel hombre le pedía a Dios, a gritos, que sanara a su padre. Luego salió del hospital rumbo a su trabajo, amenazado por la gerencia con despedirlo si no regresaba de inmediato. La mujer recordó que aquel caballero había sido su empleado. Él había estado pasando por el proceso de enfermedad de su padre, y su rendimiento no había sido el mismo desde que su papá enfermó. También recordó que poco le importó la situación de su subalterno y que había sido más fácil despedirlo que pagarle beneficios por enfermedad. Aquella maldita facilidad tenía la capacidad de agotar a sus cuidadores hasta quebrantarlos y dejarlos exhaustos, casi muertos. Aquello le trajo a la memoria una lección que un profesor le había enseñado en la universidad. Como supervisores, tenemos la responsabilidad moral de velar por la salud de nuestros empleados. Aquella vieja regla del pasado, en los tiempos modernos, no tenía ningún valor, pensó para sí misma. Solo hacer dinero es importante. Solo hacer dinero es importante. Solo hacer dinero es importante.